se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo. Que pase el primer testigo. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle. En 1985, Argentina llevó al banquillo a los principales comandantes militares de la dictadura. Por primera vez en América Latina, un gobierno democrático juzgaba en tribunales civiles a quienes habían gobernado con violencia, censura y terrorismo de Estado. Hola, ¿qué tal, internautas? Soy Andy Chirinos y hoy en palabras rápidas, simples, sencillas, te voy a explicar por qué un país, Argentina, decidió sentar en tribunales civiles a sus dictadores. ¿Por qué Argentina en 1985 hizo algo que parecía imposible? Hoy vamos a hablar de qué fue el juicio a las juntas, por qué pasó, qué se dijo allí y esto por qué representa además un hito en la historia de los derechos humanos. Pero antes, te pido que te suscribas, que actives la campanita, le des like y así nos enteramos juntos de lo que es noticia. Para entender lo que pasó, hay que ir hasta el principio. Empecemos. En marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Argentina. Prometían orden, pero lo que montaron fue un sistema clandestino de represión como respuesta a la violencia que se venía dando en el país desde inicios de los 70 por parte de grupos terroristas. Hubo desapariciones forzadas, torturas, secuestros y miles de personas asesinadas en secreto. Funcionaron cientos de centros clandestinos en todo el país y el Estado se convirtió en una maquinaria del terror. Se trató de la etapa más oscura en la historia de la nación. Ahora bien, en 1983 en la Argentina ya se había establecido la democracia. El aquel entonces presidente Raúl Alfonsín y otro grupo de argentinos no querían que la época más oscura en la historia quedara impune. Y varias preguntas interrogantes surgieron. Juzgar a los responsables, indultarlos, dejar que el tiempo hiciera lo suyo. La realidad es que Alfonsín tomó una decisión política histórica. Apenas asumido, el presidente argentino firmó el decreto 158 que ordenaban el inicio de procesos contra las cúpulas militares. Un gesto claro. La violencia desde el Estado debía ser juzgada. El mundo miraba a Argentina. Una vez iniciado el movimiento, Alfonsín creó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que recopiló miles de testimonios, documentos y relevamientos de los centros clandestinos que habían operado en el país. Ese trabajo derivó en el libro Nunca Más, que se convirtió en una prueba cruda y devastadora de lo que se vivió en la dictadura. La realidad es que con ese informe se confirmó que había existido el terrorismo de Estado en la Argentina. Con esos antecedentes no quedaba duda y el gobierno toma la decisión política histórica de llevar a los comandantes de las juntas militares ante la justicia civil. El juicio comenzó el 22 de abril de 1985 y duró 8 meses. Declararon más de 800 personas que fueron víctimas del horror vivido en aquella época. Uno de los casos más recordados fue el de Adriana Calvo, quien relató cómo dio a luz esposada y vendada en un auto de la policía mientras estaba secuestrada. Después de muchas horas, yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto. Llegó un auto, un patrullero. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Me decían que sí a todo, me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Esos relatos sacudieron al país. Por primera vez, millones de argentinos escuchaban lo que había pasado en los centros clandestinos. El 18 de septiembre, en su alegato final, el fiscal Julio Estracera
pronunció la frase que quedó marcada para siempre en la historia argentina. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Era más que un cierre, una advertencia, era un compromiso, un límite al terrorismo. El juicio avanzó y el 9 de diciembre de 1985 se leyeron las sentencias. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Macera, reclusión perpetua. Orlando Agosti, 4 años y medio. Roberto Viola, 17 años. Armando Lambruschini, 8 años. Mientras que Omar Grafiña, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lamidoso resultaron absueltos. El juicio, sin duda alguna, marcó un hecho sin precedentes a nivel mundial. Fue el primer proceso llevado a cabo por un tribunal civil en un país democrático en contra de los máximos responsables de la dictadura todavía vivos. Su realización demostró que un Estado podía juzgar las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por sus propias Fuerzas Armadas sin recurrir a la violencia ni a mecanismos excepcionales. Su ejemplo influyó en procesos posteriores en Chile, Guatemala, Uruguay, España y otros países donde se retomó la idea de que los crímenes de lesa humanidad pueden y deben ser investigados y juzgados. Pero si querés saber más sobre el valor colectivo que dejó este juicio a todos los argentinos, te invito a ver El Juicio al Mal, un documental exclusivo de DNews con relatos en primera persona. Llevar a cabo este juicio representó, en un contexto global poco habituado a la rendición de cuentas, una apuesta inédita a la justicia y al Estado de Derecho. El juicio a las juntas quedó como un símbolo. No cerró heridas, pero abrió el camino para construir una memoria democrática basada en la verdad y la justicia. Porque un país atravesado por el terror decidió que la justicia debía prevalecer, porque miles de víctimas hablaron. Porque una democracia decidió decir una verdad necesaria: nunca más. Latinoamérica, si te gustó, si entendiste esta explicación, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita y así nos enteramos juntos de lo que pasa.